Más silencio ahí atrás. Bueno. Pasando entonces del estómago, entonces el quimo llega hasta el intestino delgado. Intestino delgado que se va a dividir entonces en porciones y cada porción tiene sus características también. Tiene sus características. Vamos a tener entonces el duodeno, la primera porción y la porción más corta, ¿verdad? Es la porción que está fija entonces a la pared abdominal. Esa es la única porción entonces que no es móvil, que está fija a la pared, que es el duodeno. La porción más corta también, con alrededor de 25 centímetros aproximadamente. Vamos a tener entonces el yeyuno con 2,5 metros aproximadamente. Y el ilion con 3,5 metros aproximadamente. De ahí que tenemos alrededor de 6 metros de intestino. 6 metros de intestino para tener en cuenta. Para diferenciar entonces cada segmento, primero tenemos que hablar de todas las estructuras que podemos encontrar a nivel intestinal. De ahí que en algunos vamos a encontrar mayores cantidades y vamos a encontrar algunas estructuras, en otras van a estar más ausentes. Entre esas estructuras vamos a tener entonces algunas que amplifican la superficie de absorción. De ahí entonces que las estructuras, voy a borrar esta parte para seguir ahí. Vamos a tener unas estructuras que amplifican la superficie de absorción. La primera de ellas serán los pliegues circulares. Pliegues circulares. Vamos a tener en cuenta entonces nuestra mucosa. Si deben hacer nuestra mucosa, vamos a tener entonces que va formando unos pliegues. Unos pliegues cuyo eje central, en el centro, vamos a encontrar entonces la submucosa. Esto sería submucosa. Y esto sería entonces mucosa. Y esto representaría entonces la muscularis mucosae. Ya que aquí debajo vamos a tener entonces submucosa. Tejido conjuntivo denso y irregular de la submucosa. Estos serían los pliegues circulares, también denominados entonces válvulas de Kerr-Ring. Válvulas de Kerr-Ring. Vamos a encontrar también, aparte de las válvulas de Kerr-Ring, las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales. Y esas vellosidades son evaginaciones de la mucosa. Evaginaciones de la mucosa. Son evaginaciones digitiformes, como delitos. Evaginaciones digitiformes de nuestra mucosa. Serían las vellosidades. Esas vellosidades están rodeadas y tapizadas por un epitelio cilíndrico simple. Debemos tener el epitelio cilíndrico simple tapizando entonces esas vellosidades, células cilíndricas.
Vamos a encontrar entonces en el centro de nuestras vellosidades tejido conjuntivo laxo de la lámina propia, debajo del epitelio. Tejido conjuntivo de la lámina propia. Estas serían entonces las vellosidades intestinales. Cada célula que va a tapizar la vellosidad intestinal va a tener miles de microvellosidades. Microvellosidades. No confundir vellosidad con microvellosidad. Tecido conjuntivo o quê, professor? Você falou? Laxo en la lámina propia, debajo del epitelio. Cada célula epitelial va a tener entonces microvellosidades. Y esas microvellosidades que van a ir amplificando también la superficie de absorción. Entonces tenemos los pliegues circulares, cuyo centro sería la submucosa, las vellosidades que son evaginaciones de la mucosa y las microvellosidades que vamos a tener que también son evaginaciones pero de la membrana celular de cada célula cilíndrica. Evaginaciones de la membrana celular, las microvellosidades. Todas estas son estructuras que amplifican la superficie de absorción, que viene a ser una de las principales funciones a nivel del intestino. De ahí que la más importante de todas vienen a ser las microvellosidades. Vamos a tener que los pliegues circulares amplifican alrededor de 3 veces la superficie de absorción. Las vellosidades intestinales amplifican alrededor de 7 a 10 veces la superficie de absorción. Y las microvellosidades amplifican hasta 30 veces la superficie de absorción, siendo entonces la más importante de todas. La estructura más importante en cuanto a amplificación de superficie de absorción. De que si extendiéramos todo el tubo digestivo, entonces tendría unas dimensiones similares a una cancha de tenis. ¿No? Sería similar si se pudiera extender en su totalidad. Aparte de estas estructuras que amplifican la superficie, vamos a encontrar otras estructuras a nivel de la mucosa, que son las glándulas intestinales. Las glándulas intestinales, también llamadas criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn. Vamos a tener entonces que esas criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales son invaginaciones de nuestra mucosa. Invaginaciones. Voy a hacer en otro color. Esas invaginaciones van a desembocar, son glándulas tubulares que desembocan en la base de las vellosidades. De las vellosidades van desembocando. Glándulas tubulares se encuentran en la mucosa, por arriba de la muscular de la mucosa. Se van a hacer unas tubulares simples o tubulares simples ramificadas, que vamos a encontrar entonces en la base de nuestras vellosidades. Entonces las vellosidades eran evaginaciones y las glándulas intestinales son invaginaciones de la mucosa. Invaginaciones. ¿Cómo? Sí, el eosinilco simple. Van a estar formados también por células cilíndricas. Células cilíndricos simples en estas glándulas. Las células que van a formar entonces parte de estas glándulas, son los enterocitos.
Enterocitos que vamos a encontrar en las glándulas y también cubriendo la superficie de las vellosidades. Hablamos de las glándulas y también cubriendo la superficie de cada vellosidad. Son las células que van a tener justamente esas microvellosidades y van a permitir entonces producir la absorción a nivel del tubo digestivo. Aparte de los enterocitos, vamos a encontrar también las células caliciformes. Que van a secretar moco. A nivel entonces intestinal también. De ahí que el epitelio a nivel intestinal, ¿verdad?, es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Ese sería el epitelio intestinal. Cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Aparte de las células caliciformes, también vamos a tener las células enteroendocrinas, que dijimos que vamos a encontrar en todo el tubo digestivo, a partir del estómago. Estas células enteroendocrinas que van a sintetizar hormonas, y ya vimos justamente que dependiendo de la porción vamos a encontrar diferentes tipos de células enteroendocrinas, algunas en mayor cantidad en una porción, otras en mayor cantidad en otra porción. Como ejemplo podemos tener las células S secretoras de secretina, las células I secretoras de colecistocinina, que vamos a hablar también que tienen una función importante en la estimulación de la secreción biliar y pancreática. Adelante. Vamos a tener las células de Paneth, y esas células de Paneth tienen actividad inmunitaria. Participan en la inmunidad, van a liberar entonces productos antimicrobianos, lisocimas, defensinas, estos son antimicrobianos, participan entonces en la inmunidad, ¿verdad?, innata, ¿verdad?, inmunidad innata, entonces, ¿verdad?, inmunidad con la que ya nacemos. Vamos a tener las células M, y estas células M vamos a encontrar recubriendo las zonas donde encontramos folículos linfóides, aquí a nivel del intestino. De ahí que vamos a encontrar unas zonas donde encontramos los folículos linfóides, donde encontramos agrupaciones de linfocitos, y en la superficie epitelial que va cubriendo esas zonas es que encontramos las células M. Estas células M tienen unas excavaciones y permiten transportar microorganismos desde la luz hasta los folículos linfoides. Para que pueda actuar entonces la inmunidad, entonces generando anticuerpos contra ese microorganismo, y los linfocitos entonces puedan degradar directamente ese microorganismo. Entonces va a transportar desde la luz hacia los folículos linfoides. Entonces vamos a encontrar en mayor cantidad en las porciones donde encontramos más folículos linfoides, en la última porción del intestino delgado y en el intestino grueso. Lo que hace es transportarlo en esas zonas donde encontramos esos folículos linfoides. Entonces, células M también entonces participan en la defensa. Y aparte de estas células, vamos a tener las células intermediarias. Las células intermediarias son las células madre. Van a dar lugar a todas estas células. Son las células madre. Dan lugar entonces, por diferenciación, a todos estos tipos celulares. De ahí que vamos a tener en cuenta entonces que los enterocitos en sí, los enterocitos tienen una vida media similar a las células mucosas del estómago. Las células mucosas del estómago tienen una vida media de 3 a 5 días. 3 a 5 días. Las células mucosas del estómago es el que tiene una vida media más corta, a diferencia de las células parietales y principales
del estómago que tiene una vida media más prolongada. De media más prolongada. Los enterocitos, ¿verdad?, viven de entre 4 a 6 días aproximadamente. Una vida media de 4 a 6 días, parecido a las células mucosas. De que se van reemplazando en 4 o 6 días. Por eso hay procesos virales, ¿verdad?, una gastroenteritis que cursa con diarrea. Los virus suelen lesionar esos enterocitos. Esos enterocitos que van muriendo, se va a irritar entonces el tubo digestivo, comienza a secretar y a liberar más secreción. Aumenta la secreción y aumenta la motilidad también. Aumentando la motilidad. Lo que viene a ser un proceso de defensa del cuerpo. La diarrea trata de arrastrar, ¿verdad?, todo lo que está produciendo daño en el tubo digestivo. De que trata de arrastrar los microorganismos desde el tubo digestivo, aumentando la secreción y aumentando la motilidad. Como aumenta la motilidad, el tránsito intestinal es más rápido. Si es más rápido, no le da tiempo de absorber y la materia fecal sale acuosa, porque no le da tiempo de absorber. Normalmente, de toda la secreción del tubo digestivo, que vamos a tener entonces alrededor de 1 litro a 1,5 litros de saliva, alrededor de 2 litros de jugo gástrico, alrededor de 1 litro de bilis, ¿verdad?, 1 a 2 litros de secreción pancreática, ¿verdad?, secreciones intestinales, ¿verdad?, secreciones entonces a nivel de las glándulas mucosas del esófago, aproximadamente 8 litros de secreción que se vuelven a reabsorber casi en su totalidad, dejando en las heces alrededor de 100 ml nada más. O sea, casi la totalidad del líquido de las secreciones se vuelve a reabsorber, dejando entonces con las heces normales alrededor de 100 ml nada más que uno va perdiendo. 100 ml nada más. Entonces, toda la secreción en el tubo digestivo, alrededor de 8 litros de secreción, se vuelve a reabsorber. Se vuelve a reabsorber. Entonces, con los cuadros diarreicos uno va perdiendo mucho líquido. Perdiendo mucho líquido. Y eso va a hacer que la volemia vaya disminuyendo con el tiempo. Entonces uno lo que tiene que hacer es reponer líquido. Reponer líquido. Y eso es el principal tratamiento justamente de los cuadros diarreicos. Y estos cuadros diarreicos, principalmente los virales, que vienen a ser del 70-80% de todos los casos de diarrea, suele ser viral, se soluciona entonces espontáneamente. ¿Y en cuánto tiempo? Alrededor de 4 a 6 días, que es el tiempo que tarda en renovarse el epitelio. Se restablece en ese periodo. Sí. Por eso, justamente, la vida media del enterocito es de 4 a 6 días, porque en ese periodo se recambia esa célula que estaba lesionada y que murió, es reemplazada. Por eso el cuadro dura ese tiempo. Entonces, en el transcurso de una semana, uno ya se va recuperando. Entonces, en ese periodo, ¿qué hace? Reponer líquidos y electrolitos. Para eso está el solito oral también, porque no solamente se pierde agua, se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, y eso hay que reponer nuevamente. Hay que reponer, de ahí que el suero oral, mucho líquido, agua, ¿verdad?, va consumiendo entonces para ir reponiendo todos esos líquidos, ¿verdad? Entonces y te viene y te dice, puedo tomar té de alguna hierba, y tomar si quieres, ¿verdad? Si quieres tomar té de piedra, puede tomar también, ¿verdad? No importa, desde que sea líquido, ¿verdad? Aporte líquido es lo que importa, ¿verdad? Total va a hervir esa piedra, entonces ya va a ser estéril, ¿verdad? Entonces no importa, ¿verdad? Entonces, infusiones líquidas, ¿verdad? Infusiones líquidas, porque te van a venir con diferentes cuentos, ¿verdad? Puedo tomar tal cosa, desde que sea líquido puedes tomar, ¿verdad? Y más en forma de infusión que se va hirviendo, entonces no tiene mucha importancia, ¿verdad? Desde que haya aporte de líquido, ¿verdad? Entonces puede tener, ¿verdad? Entonces, aparte del suerito oral, ¿verdad?, puede consumir entonces aportes de otros tipos de líquidos, ¿verdad? Puede tomar jugos, puede tomar aguas, ¿verdad? ¿Cómo? No, tampoco van a distorsionar, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Tampoco van a distorsionar.
Bueno, el objetivo es hidratar. Hay muchos de esos compuestos, ¿verdad? De esas bebidas que dan aportes, ¿verdad? Que dan aportes, ¿verdad? Que suelen utilizar los deportistas principalmente, ¿verdad? Todo lo que sería entonces bebidas ricas en minerales. Bebidas ricas en minerales, ¿verdad? Sí, sí, aparte que tienen un gusto mejor, un mejor gusto, ¿verdad? Porque el suero oral generalmente suele venir en polvo, al menos aquí en nuestro sistema público. Se distribuye gratis, pero es un polvo que no es intomable, ¿verdad? Es intomable, no es rico, ¿verdad? ¿Acá? Suero oral nada más se le llama. Suero oral. Bueno, está también las versiones comerciales, saborizadas, ¿verdad? Sabor uva, sabor guaraná, sabor manzana, ¿verdad? Es un poco más agradable, pero igual el gusto no es bueno, un poco más agradable nada más. Entonces, un adulto que te tome eso ya es difícil que va a ser un niño, ¿verdad? Que son los principales perjudicados justamente por los cuadros diarreicos, teniendo en cuenta que ellos se descompensan más fácilmente. Porque nosotros estamos compuestos por alrededor de 60 a 70% de agua, pero un adulto va a tolerar mejor que pierda medio litro, ¿verdad? No le va a hacer gran cosa, ¿verdad? Tiene 70 kilos como mínimo, entonces como promedio, ¿verdad? Va a tener 42 litros de agua aproximadamente, ¿verdad? Medio litro no le va a hacer gran cosa, ¿verdad? Pero un niño, ¿verdad? De 10 kilos, ¿verdad? De 5 kilos, ¿verdad? Que pierda medio litro ya es mucho. Que pierda medio litro ya es mucho. Quando acontece essa desinteria, e aí você leva no médico o ninho e o médico logo vê o olho. Sí. Qual é a relação de Ojos ver o olho desidratado? ojos excavados, ¿verdad? La formación de pliegues, ¿verdad? Formación de pliegues entonces a nivel abdominal, ¿verdad? Todos esos son signos de deshidratación. Están buscando signos de deshidratación. Lengua seca, ojos hundidos, ¿verdad? La formación de pliegues cutáneos. Uno aprieta la piel y se queda ahí la piel excavada. Entonces tiene relación justamente, ¿verdad? Tiene relación justamente con la vida media de nuestro enterocito. Se va a reponer en ese periodo y va cediendo el cuadro nuevamente. Va cediendo el cuadro. Por eso justamente no se recomienda medicamentos que frenen el cuadro diarreico, porque lo que va a hacer en realidad es tratar de eliminar el microorganismo, y principalmente si es un cuadro bacteriano, porque si no se sabe por qué causa es la diarrea, las principales son virales, pero si es bacteriano y cursa con fiebre también, ahí no hay que frenar más aún, porque lo que va a hacer es empeorar el cuadro. Entonces, mientras no se sabe, hay raras excepciones en donde sí se recomienda frenar, pero la mayoría no. La mayoría es reposición líquida. Bueno, y vamos a ver entonces que según las diferencias que encontramos en estas estructuras, podemos identificar cada segmento del tubo digestivo. Cada segmento del tubo digestivo. Bueno, intestino delgado. La primera porción, el duodeno. Aquí, lo característico del duodeno. Vamos a tener entonces las vellosidades, ¿sí? Las vellosidades. Acá hay que tener en cuenta, ¿verdad? El duodeno no es como la división anatómica. Ahí justito llega el ángulo de Treitz y ahí ya termina, ¿verdad? Y ya cambia totalmente la característica. Sino que el cambio suele ser gradual. De ahí que vamos a empezar entonces, en las primeras porciones no encontramos entonces los pliegues circulares. Recién al final del duodeno comienzan a aparecer los pliegues circulares. De ahí que vamos a tener las vellosidades, vamos a tener las criptas, y vamos a encontrar en este segmento unas glándulas que son las glándulas submucosas de Brunner. Glándulas submucosas de Brunner, que va a tener una secreción de tipo
mucosa. Glándula submucosa. Se fijan que esta es la muscular de la mucosa. Esta es la muscular de la mucosa, o sea que a partir de ahí todo es submucosa. Y vamos a encontrar entonces que la glándula se encuentra principalmente a nivel de la submucosa. Entonces tenemos las glándulas de Brunner. Prácticamente el único segmento donde vamos a encontrar, ¿verdad?, glándulas a nivel de la submucosa. A nivel de la submucosa, porque en el resto solamente encontramos a nivel de la mucosa, las glándulas intestinales. De aquí encontramos entonces a nivel de la submucosa. Esta secreción mucosa es bastante alcalina por una secreción abundante de bicarbonato, dejando un pH de alrededor, la secreción va a tener un pH alrededor entonces de 8 a 9, básico, alcalino, que ayuda a neutralizar el quimo que viene entonces del estómago, el tubo gástrico ácido. Entonces, vamos a encontrar entonces que la secreción de las glándulas de Brunner ayudan a neutralizar esa acidez para que no se lesionen las células, los enterocitos, justamente a nivel del duodeno. La secreción de las glándulas de Brunner junto con la secreción entonces pancreática y biliar van a colaborar entonces para neutralizar ese ácido gástrico. Glándulas submucosas de Brunner entonces. Entonces lo característico que nos da el sello justamente de que esto es duodeno. Es parecido a las glándulas pilóricas, pero las glándulas pilóricas no atraviesan la muscular de la mucosa. O sea, las glándulas pilóricas son glándulas de la mucosa, no de la submucosa. En la última porción del duodeno ya va adquiriendo las características del yeyuno. O sea que ya comienzan a aparecer ya los pliegues circulares. Ahora, las vellosidades y las microvellosidades tenemos en todo el intestino delgado. Vellosidades y microvellosidades. Ahora, entonces, a nivel del duodeno aparecen entonces los pliegues circulares o válvulas de Kerri, cuyos ejes central entonces van a estar formados por la submucosa. Y aquí tenemos entonces un pliegue circular o válvula de Kerri. En el centro tenemos entonces, esto sería la submucosa. De ahí que esto va a estar rodeado, la muscular de la mucosa, y esto que se observa aquí rodeando, saliendo en forma de deditos, evaginaciones digitiformes, son las vellosidades. Entonces acá tenemos un pliegue circular, acá tenemos otro pliegue circular y vemos entonces las vellosidades que se van extendiendo entonces desde ese pliegue circular. Acá otra imagen donde se observa los pliegues circulares, las vellosidades, evaginaciones digitiformes. Acá se ve el tejido de la submucosa dentro de cada pliegue circular. Acá se ve la túnica muscular externa, que igual que el resto del tubo digestivo, acá ya vuelve a tener dos capas. Desde el duodeno, desde donde inicia el intestino delgado, vuelve a tener nada más dos capas: la circular interna y la longitudinal externa. Entonces eso ya a partir del duodeno, o sea, solo en el estómago teníamos tres. En el esófago teníamos dos. En el estómago tenemos tres capas, se agregan, y a nivel entonces del duodeno volvemos a tener dos capas nada más: circular interna, longitudinal externa, y vamos a tener entonces entre ambas el plexo mientérico de Auerbach.
en la submucosa se encontraba también el plexo de Meissner, y aquí ya no tenemos justamente esas glándulas de Brunner, no tenemos glándulas aquí a nivel de la submucosa, solamente un tejido conjuntivo denso y irregular y los plexos mientéricos, los plexos submucosos de Meissner a nivel de la submucosa. Aquí para ver entonces más de cerca lo que sería entonces un pliegue circular, las vellosidades. Dentro de las vellosidades tenemos un tejido conjuntivo laxo de la lámina propia. Se observa también algunas células caliciformes. Las células caliciformes que van aumentando en concentración a medida que vamos llegando hacia el intestino grueso. A medida que llegamos al intestino grueso van aumentando las concentraciones entonces de células caliciformes. Acá se ve entonces la vellosidad y en la base de las vellosidades se ve estas que son las glándulas intestinales, las criptas de Lieberkühn. Acá se ve cortada y aquí se ve de forma longitudinal las criptas de Lieberkühn con glándulas intestinales. Acá se ve células caliciformes. Vamos a observar la vellosidad, tienen por dentro justamente tejido conjuntivo laxo que se va a extender en toda esta zona, tejido conjuntivo laxo. Y vamos a encontrar también en las bases estas criptas de Lieberkühn, que son las glándulas intestinales. Se ven estas células bien con citoplasma bien rosado, son gránulos que vamos a encontrar gránulos decimógenos de las células de Paneth. Ahí esas células que se ven bien rosadas. A nivel de la base encontramos esas células de Paneth, que ya comentamos, que van a liberar lisosimas y que van a liberar defensinas. Se ve con un citoplasma bien rosado, por los gránulos que van almacenando. Células de Paneth. El músculo liso de la muscular de la mucosa se va a extender entonces de forma perpendicular y va a llegar en el centro de las vellosidades. Acá se ve el músculo liso. Músculo liso, músculo liso, músculo liso, músculo liso, músculo liso. Va llegando justamente al centro de las vellosidades. Vamos a tener, esta es la muscular de la mucosa. Se va a extender entonces de forma perpendicular para llegar entonces a las vellosidades. La contracción entonces de ese músculo liso aumenta entonces el proceso de absorción a ese nivel. Colabora con el proceso de absorción. Aparte entonces del músculo liso, del tejido conjuntivo laxo, dentro de la vellosidad también vamos a encontrar vasos sanguíneos. ¿Capilares de qué tipo encontramos en las vellosidades? ¿Continuos, fenestrados o sinusoides? Fenestrados, que encontrábamos en órganos donde se producía mayor absorción o reabsorción, como intestino, vesícula biliar y riñones. Capilares fenestrados, donde van a ingresar entonces las moléculas que son absorbidas por los enterocitos. Aparte vamos a encontrar también unos vasos linfáticos que se denominan vasos quiníferos. Estos vasos quiníferos que van a absorber entonces sustancias que no pueden ser absorbidas por los capilares, como las lipoproteínas, sustancias lipídicas. Van a absorber entonces a nivel de esos vasos linfáticos especializados que son los vasos quiníferos. A nivel del ilio, vamos a encontrar entonces que no se van a observar pliegues circulares. No se observan pliegues circulares. ¿Y qué le diferencia del duodeno? Que no se observan glándulas de Brunner. Entonces no tenemos glándula de Brunner, no tenemos vellosidad, ¿verdad? Entonces se trata de ilio. Solamente tenemos las vellosidades. Acá vamos a tener la muscular de la mucosa. No tenemos glándulas a nivel de la submucosa. Entonces se trata de ilio. Se trata de ilio. Acá para ver más de cerca, dijimos, esta es la muscular de la mucosa.
Se fijan acá en el músculo liso que se va a extender en el centro de la vellosidad. Ahí se observa bastante bien. Músculo liso que se extiende en el centro de la vellosidad. Se ve aquí muy bien el músculo liso. Acá tenemos la muscular de la mucosa y se va a extender de forma perpendicular, entonces atravesando la vellosidad. Aquí se ve muy bien justamente la base de nuestra vellosidad y ya se observa justamente la cripta de Lieberkühn, la glándula intestinal, células de Paneth, células caliciformes, se van observando a este nivel. Glándula intestinal, acá tenemos tubular ramificada simple. Entonces, como característica de lo que serían nuestras glándulas intestinales y el ilion, entonces, para diferenciar entonces de los otros segmentos. Esto vamos a estar repitiendo la siguiente clase, pero para mencionar nada más, el intestino grueso, tanto va a iniciar entonces desde el esfínter iliocecal, donde el ilion se comunica con la primera porción del intestino grueso, que viene a ser el ciego. Vamos a tener entonces que del ciego el esfínter iliocecal va llegando. Vamos a tener el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, sigmoideo, recto y ano. Vamos a tener entonces que prácticamente tienen las mismas características. Se va a formar entonces nuestro marco colónico. Prácticamente no hay diferencias en las características histológicas de las diferentes porciones del intestino grueso. Vamos a encontrar entonces que no vamos a encontrar vellosidades. No vamos a encontrar vellosidades aquí. Sí encontramos las glándulas intestinales, o sea, no hay evaginaciones, solo invaginaciones. Acá se ve la muscularis mucosae, vemos las invaginaciones, pero no se ven vellosidades. Los pliegues de Kerry, que según nuestro libro no se encuentran, pero aquí se ven justamente algunos pliegues, ¿verdad? Bueno, pero tengan en cuenta, en el ROS dice que no hay, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces los pliegues de Kerry, o sea, pero sí hay consenso de que vellosidad no hay, ¿verdad? Vellosidad no hay. La capa muscular, ¿verdad? En la submucosa, ¿verdad?